La flor de la liturgia. Curso ilustrado de liturgia para uso de seminarios y noviciados, círculos de la acción católica, seminarios catequísticos y otros centros de estudios religiosos, por el reverendo padre Andrés Azcárate, abad de San Benito de Buenos Aires, enriquecida con extractos de la encíclica Mediator Dei de Pío XII. Imagen titulada Las tres liturgias, a pie de foto descripción. Abajo encontramos la liturgia mosaica, sacrificio de Abraham y de Melquisedec, y el Cordero Pascual. El sumo sacerdote es el Santo de los Santos, candelabro y altar del incienso. En medio la liturgia cristiana, obispo celebrando, teniendo a su espalda a San Pedro del Vaticano, las 5 partes del mundo y las almas del purgatorio. Arriba liturgia del cielo, la Santísima Trinidad y el Cordero, con los 7 ángeles, 7 lámparas y 7 pebeteros. Imagen, crismones y monogramas crucíferos antiguos. Introducción de la liturgia en general. Capítulo primero. Nociones preliminares. Lo que encontraremos en este capítulo: primero, la palabra liturgia; segundo, definición de la liturgia; tercero, varias clases de culto; cuarto, sujeto y término del culto litúrgico; quinto, fines de la liturgia; sexto, importancia de la liturgia; séptimo, objeto y división de la liturgia; octavo, necesidad de estudiar la liturgia; noveno, necesidad de vivirla; décimo, un escollo que hay que evitar; undécimo, palabras de su santidad Pío XII. Primero, la palabra liturgia. La palabra liturgia, del griego leiton ergon, obra o ministerio público, etimológicamente significa oficio o servicio público, y en tal sentido la usaban los griegos para designar cualquier servicio civil o militar que los ciudadanos estaban obligados a prestar al Estado, u cualquier función pública que se desempeñaba en bien del interés común. Según esto, entre los griegos la contribución de guerra, los impuestos públicos, el servicio militar y otras cargas del Estado eran consideradas como actos litúrgicos, y los ciudadanos que desempeñaban cargos o funciones públicas, aunque nada más fuera que organizar festejos populares oficiales, eran llamados liturgos, es decir, funcionarios públicos. Los mismos griegos llamaban a liturgesia a la exención de las cargas o gabelas públicas. En el mismo sentido usan la palabra muchos escritores profanos. En la Biblia se usa para significar el cuidado de los pobres, las colectas hechas en beneficio de los apóstoles y sobre todo el ejercicio público de la religión. Entre los cristianos se empleó desde un principio esa palabra para designar el sacrificio del cuerpo y la sangre del Señor, o sea, la misa, por cuanto ninguna función, ningún ministerio hay más público y trascendental para todos que la acción del sacerdote que ofrece a Dios el sacrificio. Los padres de la Iglesia, sin embargo, cuando la emplean en este sentido, le añaden el epíteto de sagrada o mística. Segundo, definición de la liturgia. Dejadas las acepciones usodichas, para los cristianos hoy la liturgia es el culto oficial de la Iglesia. Nota personal: grabemos en nuestra memoria la frase: la liturgia es el culto oficial de la Iglesia. Fin de nota personal. Por culto se entiende aquí el conjunto de actos de religión con los cuales el hombre honra a Dios interior y exteriormente, reconociéndolo como soberano Señor, principio y fin suyo y de todas las cosas. Cumpliendo estos deberes, cultivamos las relaciones de amistad y de filiación que nos unen a Dios. Este culto es oficial cuando está organizado y puesto en ejecución por la autoridad eclesiástica, en lugares oficiales, con ceremonias oficiales, por personas oficiales, etc. Se dice por fin que es el culto oficial de la Iglesia para dar a entender que se le tributa a Dios en nombre de la Iglesia y por personas legítimamente deputadas por ello a ese objeto, es decir, las propias de la jerarquía eclesiástica. Al lado de esta definición, que por su brevedad y exactitud merecería llamarse clásica, podemos poner esta más explícita de Don Guéranger. Es el conjunto de símbolos, cantos y actos por medio de los cuales la Iglesia expresa y pone de manifiesto su religión para con Dios. De modo que la misa, el oficio de la alabanza divina, la administración de los sacramentos, las bendiciones, las fiestas del año eclesiástico, etc., son partes de la liturgia. Y también son elementos suyos los templos con su mobiliario, los ornamentos y utensilios con su simbolismo,
los textos y cantos de sus libros oficiales, las ceremonias, etc., todo lo cual constituye ese magnífico monumento religioso levantado para la gloria de Dios y la santificación de las almas. Las rúbricas o reglas fijas a que está sujeto el ejercicio del culto litúrgico forman como el protocolo de la etiqueta sagrada. El Papa Pío XII, en su encíclica Mediator Dei, da esta otra preciosa definición. La Sagrada Liturgia es el culto público que nuestro Redentor tributa al Padre como cabeza de la Iglesia, y el que la sociedad de los fieles tributa a su fundador, y por medio de él al Eterno Padre. Y esta más breve es el culto integral público del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, de la cabeza y de sus miembros. Tercero, varias clases de culto. El culto en general puede ser interno o externo, individual o social, y refiriéndose más directamente al culto litúrgico, este es de latría, de hiperdulía y de dulía. Culto interno es el que se realiza con las facultades espirituales del alma y el concurso de las facultades sensitivas. Culto externo es el que se realiza con los órganos corporales, movidos por las facultades espirituales. Culto individual es el que practica un individuo, en público o en privado, en su nombre propio. Culto social es el que practica toda una colectividad o uno solo de sus individuos en nombre de la misma. Culto de latría o de adoración y sumisión absoluta es el que se tributa a las tres divinas personas y a la Eucaristía. Culto de hiperdulía o de especial servidumbre es el que se rinde únicamente a la Santísima Virgen por su especial excelencia. Culto de dulía o de simple sumisión es el que se da a los santos en su calidad de siervos de Dios. Nota personal, aquí como podemos comprobar, la Iglesia Católica explicita claramente que solo a Dios adoramos, por medio del culto de latría, y a la Virgen, por sus únicas prerrogativas, como ser Madre de Dios, etc., se le da un culto especial, es un culto de veneración. Fin de nota personal. El culto litúrgico ya se tributa a Dios, a la Virgen o a los santos, por el hecho de ser litúrgico, es interno, externo y social, por cuanto reclama el homenaje de todo el hombre, cuerpo y espíritu, y se ejerce en nombre de toda la colectividad humana, y se pone de manifiesto la unidad del cuerpo místico. Este culto litúrgico interno, externo y social es el oficial de la Iglesia. Es el culto que, a la adoración en espíritu y en verdad, agrega la adoración ritual, merced a la cual todo el hombre, toda la humanidad y toda la creación se postran de hinojos ante Dios, su soberano hacedor. Por lo mismo, es el culto más perfecto y que da más gloria a Dios. Nota personal, grabemos en nuestro corazón que la Santa Misa es el acto de adoración que más agrada a Dios. Centremos nuestra vida alrededor de la Santa Misa. Por lo tanto, hagamos lo posible para que sea diaria, o lo más frecuente que podamos. Fin de nota personal.